Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la sesión número 7 del curso de Independencia Judicial. Les recordamos que tenemos habilitado nuestro chat para poder hacer preguntas durante las ponencias y al finalizar la ponencia y antes de preguntas estaremos colocando el link de asistente. Entonces, les damos una cordial bienvenida a todos y a todas y dejo el uso de la palabra al licenciado Elvi. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarles de nuevo. Qué bueno que nos podemos encontrar una vez más en esta plataforma, en este curso, en estas jornadas académicas sobre independencia judicial en contextos de lawfare. La verdad es que para el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Comahue, es un honor el contar con su participación. La verdad es que durante todas estas semanas hemos podido coincidir un buen número de colegas, de abogadas y abogados de la región, no solo de Guatemala, sino también de países vecinos como El Salvador y Honduras, incluso integrantes de la judicatura y la magistratura, que la verdad nos llena de mucha alegría el poder coincidir, el tener reflexiones académicas, discusiones, pues yo diría, aún con lo apasionado que podemos ser o apasionadas, digamos, de los temas provocadores que se han dado durante todas estas semanas, pues hemos tenido la suerte de contar con expositoras y expositores internacionales de altura que nos han hablado prácticamente desde su experiencia en la magistratura o desde la academia, ¿no? Gente como de la talla de Zaffaroni hasta pues juezas, digamos, de Argentina, como fue Leticia Lorenzo en la última ocasión. Pues nos congratulamos de poder coincidir, de seguir continuando en esta jornada académica. Y bueno, el día de hoy para nosotros como instituto es muy especial. Es, como les dije la semana pasada, es el turno de que le toque a un guatemalteco coincidir con entre tanto expositor internacional. Y bueno, es alguien que incluso pues está muy acostumbrado a disertar en círculos académicos de esta altura, en el Colegio de Abogados, o bueno, uno se lo ha encontrado en las maestrías o en posgrados, ¿no? De distintas universidades. La verdad es que para mí es un honor presentarle al doctor Alejandro Rodríguez. El doctor Alejandro Rodríguez es uno de los principales fundadores del instituto. Actualmente también forma parte de su junta directiva. Ha sido un referente académico que, pues tenemos el gusto de tener más de 40 publicaciones en el instituto donde pues él ha colaborado directamente como autor o coautor. Y pues el doctor dentro de su hoja de vida pues ha sido, pues cuenta con un doctorado en Derecho Penal. eh, Ha sido consultor internacional, litigante, investigador y docente, como les dije, del instituto. Cuenta con más de 25 años de análisis del sector justicia. Abogado defensor de derechos humanos, como él se cataloga. Y bueno, no lo dice acá, pero bueno, su doctorado es en las especializaciones de la Universidad de Salamanca, España. Y bueno, el doctor tiene experiencia de haber sido secretario de Política Criminal en el Ministerio Público durante el periodo 2009-2014. Tiene mucha experiencia en esto y bueno, ha sido también asesor jurídico o director jurídico de instancias como la Procuraduría de Derechos Humanos también en anteriores administraciones. La verdad que, doctor, siempre es un gusto poder coincidir con vos en estos espacios. Gracias. La verdad es que para nosotros en el instituto nos da una alegría verte en este espacio. Y bueno, ¿cuál va a ser el tema que nos va a impartir el doctor Alejandro Rodríguez? Pues es un tema que viene asociado con todas estas jornadas académicas. Hemos ido teniendo todo un bagaje académico de análisis, digamos, de lo que es independencia judicial y lawfare. Pues ahora, digamos, vamos a tratar de ver desde su mirada muy crítica cómo está la situación y en este país. Y ahí creo yo que es el título de su ponencia es precisamente esto, la situación de la independencia judicial en Guatemala. Así que yo ya no voy a continuar con este preámbulo más que reiterar nuestro agradecimiento al doctor Rodríguez que pudo tener un espacio, porque sé que tiene agenda apretada de poder coincidir en este evento. Así que, doctor Alejandro Rodríguez, es suyo el micrófono y muchas gracias por estar con nosotros en este evento. Eh, Muchas gracias, Elvin. En primer lugar, agradecer a los organizadores la oportunidad de poder disertar y de reflexionar con ustedes, más que una disertación, un diálogo es lo que queremos eh, pues hacer en este día.
Agradecer también al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales la oportunidad, porque es un tema de mucha importancia y relevancia para el país. Yo quisiera comenzar señalando, en primer lugar, que la independencia judicial es el pilar fundamental de la democracia. Sin independencia judicial no hay Estado de Derecho y sobre todo no existe la garantía de los derechos fundamentales. No podemos nosotros tener la protección judicial efectiva si no hay un poder judicial fuerte, independiente, que tenga la capacidad realmente de oponerse a los poderes fácticos. Voy a hablar y disertar sobre el tema de la independencia judicial en Guatemala, en un país en donde la independencia judicial ha tenido grandes avatares y en donde el sistema de justicia ha sido como un campo de lucha en los últimos años. Creo que venimos de una historia en donde prácticamente el poder judicial había sido anulado, especialmente por las dictaduras militares, pero en los últimos años, entre el año 2007 y 2015, Guatemala logró realmente avanzar muchísimo en su sistema de justicia. Hubo grandes avances, avances que yo creo que nos pueden dar luz de que en Guatemala existe la capacidad para poder generar un sistema de justicia fuerte, ¿verdad? Lamentablemente tenemos unos 4 o 5 años de reversión. Vamos a tratar de hacer este análisis, digamos, entre cómo logramos obtener grandes avances y lo que está sucediendo ahora, un poco de la mano de lo que es, o podríamos llamar el lawfare o guerra jurídica, cómo se ha aplicado en Guatemala. Pero yo quisiera comentar en primer lugar cómo el sistema de justicia en Guatemala entre los años 2007 al 2015, que coincidió, digamos, con transformaciones políticas de gran calado, como la llegada de la UNE al poder, la llegada de CICIG a Guatemala, pues se dieron cambios muy importantes que llevaron al sistema de justicia a jueces y fiscales independientes, en donde no es menor la contribución de la fiscal general Claudia Paz y Telma Aldana, quienes hicieron un gran trabajo en la consolidación del Ministerio Público. Podríamos decir que Guatemala es uno de los pocos países en donde se ha juzgado a un jefe de Estado por genocidio en su propio sistema judicial. Y se condenó al general Ríos Montt a 75 años. También durante este periodo se lograron más de 20 sentencias de casos de justicia transicional contra militares de alto rango por delitos como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y se condenaron a miembros del Estado Mayor del Ejército en sentencias como Molina Tyson, Fernando García, la masacre de la Embajada de España, masacre de 2 R's, el caso del Jute. El caso del Jute es uno de los casos en donde se condena por primera vez a un comandante de zona militar aplicando la teoría de Roxin de aparatos de poder organizado. También durante esta época se logró que fuera procesado el presidente y la vicepresidenta en funciones en 2015, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, por actos de gran corrupción, por la línea fundamentalmente de una estructura de defraudación tributaria en las aduanas. Y podemos ver también que durante este periodo ministros de Gobernación, de Comunicaciones, de Energía y Minas y otros altos funcionarios del Estado fueron investigados, fueron juzgados y muchos de ellos fueron condenados. Hubo más de 60 funcionarios públicos que fueron condenados en actos de gran corrupción. Y vemos también que durante esta época se aplicó, por ejemplo, la ley de extinción de dominio y se lograron recuperar más de 1.000 millones de quetzales que habían sido básicamente defraudados a partir de estos actos de corrupción. Entonces,
durante este periodo, que podríamos llamarle un periodo dorado de la justicia guatemalteca, hubo grandes avances, pero eso también dio lugar a que en Guatemala se organizara toda una estructura de personas, especialmente de políticos, de empresarios, de militares afectados por este avance de la independencia judicial, y se creara esta coalición que en Guatemala se conoce como el Pacto de Corruptos, para tratar de cooptar nuevamente el sistema de justicia y hacer retrocesos en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es importante señalar que esta red criminal, que podríamos llamarla una red de obstrucción a la justicia, ha empleado técnicas de lawfare o guerra jurídica para perseguir penalmente a los fiscales, jueces y defensores de derechos humanos independientes. Y ha logrado, a través del uso indebido del derecho penal, pues revertir muchas de las decisiones judiciales que se habían obtenido antes del 2018. Y esto se logró, esta red criminal ha logrado la cooptación especialmente del Ministerio Público, y no de todo el Poder Judicial, pero sí de una parte importante de jueces, que son los que están generando la criminalización. Entonces, a partir de este uso indebido del derecho penal en los últimos años, especialmente desde el 2018, se ha venido dando este proceso de criminalización a operadores de justicia independientes. Más de 45 operadores de justicia han salido del país, entre ellos el juez Gálvez, que fue el que procesó a Otto Pérez Molina, la jueza Erika Ifán, que llevó el caso Odebrecht, también llevaba el caso de comisiones paralelas, que era un caso sobre cómo es que se cooptaba el sistema de justicia a través del tráfico de influencias dentro de las comisiones de postulación. Y por supuesto, también la criminalización de todos los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, o FESI, liderados por Juan Francisco Sandoval. Y en ese marco actualmente tenemos a muchos fiscales en prisión. Tenemos a Virginia La Parra, la cual el propio Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias ha declarado que su detención es absolutamente ilegal. Tenemos a las fiscales Alex y Paola Morán, que estuvieron en prisión, Estuardo Campos, entre otros muchos fiscales y abogados que han estado en detención. También tenemos a Claudia González, que fue mandataria de CICIG y fue sometida a prisión. Entonces, en ese marco es que me interesa situar esta pequeña disertación, porque quiero que podamos observar cómo los sistemas de justicia no llevan siempre un rumbo unívoco, una dirección lineal hacia mejorar, sino que pueden haber ciertos retrocesos en el camino. Y lo que tenemos que reflexionar nosotros cuando vemos el tema de la independencia judicial es cuáles son esos problemas sistémicos que están permitiendo los retrocesos, ¿verdad? Es muy importante entonces entender los estándares internacionales, que son los que han venido determinando cuáles deben ser los parámetros en los cuales funciona un sistema de justicia y cómo nuestros sistemas están o no respetando esos parámetros internacionales. En ese sentido, entonces, a mí me interesa que en esta disertación podamos analizar, en primer lugar, cómo se están violentando en Guatemala desde la perspectiva normativa y obviamente desde la perspectiva de la praxis judicial los estándares internacionales en materia de derechos humanos y cómo afectan esas violaciones a la independencia judicial. Y en segundo lugar, a mí me interesa analizar cómo entonces esos resquicios en el marco constitucional y en el marco legal han permitido afectar la independencia judicial y cuáles son entonces los atentados y amenazas que se producen en contra de los jueces. En el caso de Guatemala también es muy importante que analicemos los estándares internacionales en materia de independencia
del Ministerio Público, de los fiscales, porque también eso ha permitido el desmantelamiento del Ministerio Público y ha sido uno de los factores principales para lograr la persecución penal arbitraria de operadores de justicia y ahora más recientemente de opositores políticos, porque estamos viendo cómo se está manipulando el sistema de investigación criminal para tratar de evitar que el presidente Arévalo pueda asumir el 14 de enero. Igualmente, es muy importante que también nosotros analicemos y reflexionemos sobre los estándares internacionales de protección del trabajo de los abogados defensores, porque en Guatemala se está dando ahora el fenómeno también de ataque a abogados defensores, de operadores de justicia y de otros líderes políticos. Entonces, ese marco es el que les propongo de análisis para ver qué es lo que está sucediendo en Guatemala. Entonces, quizá debemos de partir de los estándares internacionales y específicamente, pues en el caso de Guatemala, nosotros tenemos que reconocer, hay que reconocerlo, que Guatemala ha tenido tradicionalmente un sistema de justicia débil y por eso se han dictado más de 23 sentencias condenatorias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Guatemala. Y esas sentencias están bajo supervisión. En los casos de supervisión de sentencia, la Corte Interamericana ha señalado en dos resoluciones, básicamente la del 25 de noviembre de 2015 y la del 12 de marzo de 2019, son supervisiones conjuntas de más de 15 casos, en donde la Corte Interamericana ha señalado que Guatemala tiene un grave problema de impunidad. Y en todas las sentencias que se han emitido contra Guatemala, como el caso Mirna Mac, como el caso 2Rs, etcétera, se han hecho recomendaciones para el fortalecimiento de la independencia judicial, las cuales lamentablemente no han sido atendidas. Pero también en los últimos 2 años, esto hay que resaltarlo, Guatemala ha sido incorporado en el capítulo 4B del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre los países que violan de manera sistemática los derechos humanos. Fundamentalmente, la razón por la cual se ha incorporado a Guatemala dentro de los países que violan sistemáticamente los derechos humanos es por la falta de independencia judicial y los procesos de criminalización que han llevado a la persecución política contra fiscales, jueces y más recientemente contra los abogados defensores. Entonces, vemos que sí ha habido una supervisión muy fuerte sobre el sistema de justicia guatemalteco. Hay una sentencia muy importante que se ha emitido recientemente, que es la sentencia del caso Villaseñor versus Guatemala, en donde se analizan precisamente los tipos de amenazas y de ataques contra jueces, especialmente contra la magistrada Villaseñor, y la respuesta que da el Estado. Y obviamente se ha decretado que Guatemala no está respondiendo adecuadamente a la protección de la independencia judicial. En ese sentido, la Corte ha afirmado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de poderes es precisamente la garantía de la independencia de las autoridades judiciales. También ha destacado que el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado, tanto en su faceta institucional, esto es en relación con el Poder Judicial como sistema, como en su vertiente individual, es decir, en relación a la persona de la juez o el juez específico. Recordemos que lo importante en la independencia judicial no es que el Poder Judicial sea autónomo, ni siquiera que el juez en el caso concreto sea independiente. Lo importante es que el juez tenga las garantías para ser independiente, pero sobre todo imparcial, porque el derecho de
La independencia judicial, la garantía de independencia judicial no está en función de los jueces, está en función de garantizar el debido proceso a todos los ciudadanos. El artículo 8.1 de la Convención lo que nos dice es el derecho de todo ciudadano a tener un juicio ante un tribunal competente, independiente e imparcial, para garantizar entonces la igualdad de protección jurídica ante la ley, evitar discriminaciones. Entonces, todas las garantías de carácter judicial están enfocadas precisamente a este principio fundamental que es la igual protección ante la ley de todos los ciudadanos. Pero en el caso Ríos Ábalos versus Paraguay, la Corte Interamericana nos ha hecho precisamente una relación directa entre la dimensión institucional de la independencia judicial y el derecho de los juezas y jueces a acceder y permanecer en sus cargos en condiciones de igualdad. A partir, digamos, de esta sentencia, nosotros encontramos tres grandes garantías que debe tener el juez, que son fundamentales para tener un juez independiente. En primer lugar, un adecuado proceso de nombramiento. En segundo lugar, la estabilidad e inamovilidad en el cargo. Y en tercer lugar, ser protegidos contra las presiones externas. Entonces, estas tres grandes garantías son las que nosotros podemos entonces analizar directamente cómo se están aplicando en Guatemala. Y estas mismas garantías, esto es importante señalarlo, la Corte Interamericana también ha señalado que estas garantías de inamovilidad reforzada son aplicables también a los fiscales, en virtud de las sentencias de los casos Martínez Esquivia versus Colombia y Casanina versus Perú. O sea, tenemos que visualizar que también es muy importante que los fiscales tengan garantías de inamovilidad por la función y si los fiscales están sometidos a presiones indebidas, pues van a hacer una persecución penal también poco objetiva. Entonces, voy a enfocarme primero con relación a los procesos de selección de jueces, magistrados, tomando en consideración cómo está actualmente la situación en Guatemala. En primer lugar, pues la Constitución de Guatemala no garantiza un adecuado proceso de selección y nombramiento de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones. Y aquí me quiero yo detener un momento, digamos, en la regulación constitucional con relación a la elección de magistrados de sala, porque en Guatemala los magistrados de sala son electos por el Congreso de la República y es el único país en América Latina en donde el periodo de los magistrados de sala es de 5 años. Ahí tenemos una politización muy fuerte de la función jurisdiccional que no se da en otros lugares y una vulnerabilidad, porque los jueces no tienen la estabilidad, los magistrados, perdón, no tienen la estabilidad necesaria en el puesto y son sumamente vulnerables en los procesos de reelección a las presiones de sus diputados y obviamente también de las comisiones de postulación. En ese sentido, en todos los países de América Latina, la selección de magistrados, que debería ser un proceso de ascenso por méritos, es realizado fundamentalmente por los órganos internos del Poder Judicial y en aquellos países que tienen un mayor avance institucional, pues por un consejo de la carrera judicial que es bastante fortalecido. Todavía es un tema de discusión en la mayor parte de países de América Latina, pero lo que no es discutible es que el periodo de los magistrados de Corte de Apelaciones es de carácter vitalicio, ¿verdad? Y lo ha dicho también el relator de independencia judicial para el caso de Guatemala, que el periodo de 5 años no garantiza suficientemente la independencia judicial. En el caso de Guatemala, también el cambio de magistrados de sala cada 5 años ocasiona un impacto muy negativo en el funcionamiento del sistema, porque se renuevan todas las cortes. Y en lo que una corte asume y la otra deja muchos asuntos pendientes, hay como 6 periodos, un periodo de 6 meses, en donde hay realmente problemas muy serios de
cómo debe funcionar el sistema. Entonces, tenemos aquí un primer gran problema en el diseño constitucional. El segundo problema más grave es el problema de la existencia de las comisiones de postulación, que tienen a su cargo preseleccionar a los magistrados de Corte Suprema y salas de apelaciones. Como ustedes sabrán, existen dos cuerpos de elección de comisiones de postulación, uno para la Corte Suprema de Justicia y otro para lo que es las salas de apelaciones. Estos cuerpos tienen vasos comunicantes, porque los magistrados de Corte Suprema eligen a los magistrados de sala y los magistrados de sala eligen a los magistrados de Corte. Y además hay mucha perversión en los procesos de selección de los nominados por el Colegio de Abogados, eso ha sido ampliamente documentado, y también la participación de los rectores y de los decanos de las facultades de Derecho, pues ha generado mucha suspicacia, especialmente porque se han creado algunas facultades de Derecho con la única intención de lograr ser elector dentro del proceso, en las comisiones de postulación. Pero en los dos últimos procesos de elección, tanto en el año 2014 como en el año 2019, se han logrado identificar graves ilegalidades, tanto por parte de la Comisión Interamericana como por parte de la propia CICIG y FESI. Hay un desmedido tráfico de influencias por parte de los comisionados, de tal manera que la selección de los candidatos no responde a cuestiones de meritocracia, sino fundamentalmente al tráfico de influencias. Las investigaciones de CICIG sobre el proceso de 2014 revelaron incluso que hubo pagos a favor de ciertos comisionados para que incluyeran a personas en los listados. Y ese caso se judicializó y se conoce como el caso de comisiones paralelas 2014. Igualmente, en febrero de 2020 se pudo detectar por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que numerosos aspirantes a magistrados, también algunos congresistas y varios comisionados estuvieron negociando sus postulaciones, ya en este caso ya directamente la elección, con el señor Gustavo Alejos en un sanatorio. De todo ello se hizo una investigación y se procesó a las personas. Incluso este escándalo dio lugar a que la propia fiscal general solicitara un amparo a la Corte de Constitucionalidad para que no se eligieran a personas que carecían de idoneidad y honradez por haber negociado sus puestos. Aquí hubo una sentencia muy importante. Esa sentencia fue la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 6 de mayo de 2020, en la cual se pidió que el Ministerio Público hiciera un informe sobre la idoneidad de los candidatos y que este informe sirviera de base también para realizar la elección. Lamentablemente, pues el Congreso no atendió a esta sentencia y por ese motivo los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones electos en 2014 han prolongado indebidamente sus funciones, generando entonces este tráfico de influencias y generando impunidad a favor de los diputados y funcionarios corruptos. Hemos visto que en algunos casos algunos diputados han sido antejuiciados hasta 4 veces y se les ha negado, digamos, el derecho de antejuicio. En un claro caso de encubrimiento, digamos, o de protección a estos funcionarios que han cometido o se les acusa de haber cometido actos de corrupción. Por otra parte, recientemente la Corte de Constitucionalidad de Oficio ordenó la debida ejecución de la sentencia del 6 de mayo y fijó al Congreso de la República el plazo hasta el 15 de diciembre
del presente año para elegir nuevas cortes. Llama poderosamente la atención que ahora se levanta, digamos, la prohibición que se había puesto en la primera sentencia de que no se pudieran elegir aquellos candidatos que habían sido señalados en el informe presentado por Ministerio Público. En todo caso, lo central es que el proceso de comisiones de postulación en Guatemala presenta graves anomalías y da lugar realmente a pues un tráfico de influencias que permite la cooptación del sistema de justicia. Esto ha sido señalado por el relator de independencia judicial, la Corte Interamericana también, en su informe que hizo en el año 2017 sobre Guatemala, recomendó la reforma constitucional del sistema y actualmente la comisión está tramitando un caso muy importante que es el caso Díaz versus Guatemala, en donde se está conociendo de todas las anomalías que se han cometido en los procesos de elección de cortes y en donde esperamos que la comisión y posteriormente la Corte, si el caso es elevado a la Corte, pueda entonces establecer cuáles deberían de ser los parámetros que se utilicen para el nuevo proceso de elección de cortes. Pero en todo caso, una primera conclusión que podemos sacar de todo esto es que el sistema de selección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones tiene que ser reformado constitucionalmente para incluir los estándares internacionales en materia de independencia judicial. Además, se debe crear una ley de carrera judicial que permita los procesos de selección de jueces y magistrados de sala y corte sobre méritos objetivos. Y esto nos lleva al segundo, digamos, núcleo de estándares, los estándares relativos a la inamovilidad y estabilidad en el cargo. También aquí, siguiendo la sentencia Ríos Ábalos versus Paraguay, la Corte Interamericana nos ha señalado que en cuanto a la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo, el tribunal ha considerado lo siguiente. En primer lugar, que la separación del cargo debe obedecer exclusivamente a causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o periodo de mandato. En segundo lugar, que las juezas y los jueces solo pueden ser destituidos por faltas de disciplina graves o incompetencia. Y en tercer lugar, que todo proceso seguido contra jueces y juezas debe resolverse de acuerdo con las normas de comportamiento judicial establecidas y mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales, según la Constitución y la ley. Si no hay una falta establecida en ley, como se estableció en el caso López Lone versus Honduras, pues no se puede aplicar por violación al principio de legalidad. Es taxativo, es imperativo que toda falta administrativa esté tipificada en una ley. Entonces, estos procesos judiciales, con todas las garantías, devienen imperativos en tanto la libre remoción de las autoridades judiciales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva que tienen de ejercer sus funciones sin temor a represalias. Entonces, sobre la base de estos tres estándares, yo quisiera referirme ahora a nuestra legislación, especialmente a la Constitución, con relación a la estabilidad e inamovilidad en el cargo. En primer lugar, la estabilidad del cargo está muy relacionada con las posibilidades de prevenir las presiones internas por parte de las altas autoridades del propio Poder Judicial. En Guatemala, la estabilidad de jueces y magistrados no está constitucionalmente garantizada porque se establecen periodos de 5 años, lo cual los hace vulnerables para tener que buscar su reelección. Y entonces en esa búsqueda de la reelección pueden adquirir compromisos que comprometan seriamente la imparcialidad del tribunal. Por otra parte, ha existido en Guatemala un control jerárquico sobre los jueces. Esto lo ha ejercido tanto la presidencia de la Corte Suprema de Justicia como los propios magistrados de la Corte. La anterior ley orgánica, la ley del organismo judicial, imponía una serie de medidas o de atribuciones disciplinarias y potestades administrativas que permitían ejercer este tipo
de presión hacia los jueces, especialmente porque se les permite dar ascensos, traslados, permutas, el ingreso de las personas. Entonces, todavía el sistema en Guatemala está muy débil para poder garantizar adecuadamente estos procesos de ingreso, ascensos, permutas, traslados y sobre todo los temas de remoción. En el 2017, reconociendo este punto, la CICIG y otros actores presentaron una nueva ley de carrera judicial y también presentaron una reforma constitucional, ¿verdad? El objetivo de la nueva ley de carrera judicial que se aprobó en el 2017 era precisamente quebrar, romper el control jerárquico que tenía la Corte Suprema de Justicia sobre los jueces. Especialmente la nueva ley estableció que no tuviera participación la presidenta de la Corte Suprema de Justicia dentro del Consejo de la Carrera Judicial, porque de esa manera ya no iba a ser automáticamente su presencia como una presidencia del Consejo de la Carrera, ¿verdad? Y esto definitivamente comenzó a dar una mayor autonomía y fortaleza al Consejo de la Carrera Judicial. También la legislación, digamos, que se estableció en 2016 sobre la ley de carrera judicial, incorporó al Consejo de la Carrera Judicial a 3 personas externas, ¿verdad? Que eran expertos en psicología, expertos en recursos humanos, en administración pública, para que tuviera una dimensión más técnica al Consejo de la Carrera Judicial. Sin embargo, en los últimos años, con el proceso de retroceso que se ha dado en Guatemala, encontramos que la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales ciertas normas de la ley de carrera judicial y además se dieron reformas para retomar entonces otra vez a la presidenta del organismo judicial en el Consejo de la Carrera Judicial. Así que se ha debilitado el Consejo de la Carrera Judicial y se ha vuelto a una organización jerárquica que puede imponer entonces presiones indebidas sobre los jueces, especialmente porque puede tener el control sobre traslados, remociones, designaciones de casos y otras facultades. Vemos también con preocupación que actualmente se pretende reformar la ley del organismo judicial para reintroducir todas las facultades que se le habían quitado con la ley de carrera judicial. Esta reforma está pendiente de aprobación, ya está en segunda lectura, pero su objetivo es reforzar entonces la estructura piramidal del organismo judicial en donde los magistrados de Corte Suprema puedan ejercer presiones sobre jueces y magistrados. Y de hecho, en los últimos tiempos, con las reformas que se han dado, hemos podido asistir en los últimos 2 años a un numeroso número de traslados de jueces. Se trasladan de judicatura, a veces de lo civil hacia lo penal, a veces dentro de la propia rama penal, se manda a diversos departamentos. Esto es muy preocupante, no solo porque no se observan las normas de la ley de carrera judicial, sino porque sobre todo permite la posibilidad de colocar a ciertos jueces a cargo de ciertos casos, ¿verdad? Y esto definitivamente pues violenta la garantía de juez natural. Pongo al juez que a mí me interesa para que se haga cargo de determinados casos. En el caso de las remociones de jueces, se ha podido comprobar que también se han dado algunas remociones o no renovaciones del cargo. El hecho de que el periodo sea de 5 años permite en muchas ocasiones a la Corte Suprema no renovar el cargo y esto puede
constituir entonces una grave violación a la independencia judicial. Entonces, podemos decir que actualmente no hay garantías suficientes sobre el tema de una evaluación de desempeño objetiva que permita una medición adecuada de la labor jurisdiccional, y se ha podido comprobar también que las notas de algunos jueces no han sido objetivas, lo que ha dado lugar a decisiones arbitrarias en la cuestión de continuidad o renovación del mandato, ¿verdad? Entonces, el mantener periodos de 5 años en la Constitución sujetos a renovación es en sí mismo una grave violación al principio de estabilidad y de garantía de no revolución arbitraria de los jueces. Bien, finalmente yo quisiera ahora enfocarme en las presiones externas. Las anteriores podríamos estar embarcándolas dentro de las presiones internas del organismo judicial, pero ahora quisiera enfocarme un poco en las presiones externas, especialmente en las intimidaciones, las amenazas y sobre todo el uso del lawfare o guerra jurídica como estrategia para desembarazarse de aquellos jueces independientes que el poder considera que no son convenientes o adecuados a sus intereses. En las presiones externas, pues Guatemala fue condenada en el caso Villaseñor, como les decía, por no haber garantizado suficientemente el ejercicio de la función jurisdiccional de la magistrada frente a presiones que tenían que ver con amenazas a su integridad. Las amenazas externas comprometen gravemente el ejercicio de la independencia de la función judicial, y esto conlleva, digamos, a dos grandes obligaciones por parte del Estado. Primero, tomar todas las medidas necesarias para prevenir adecuadamente las amenazas y las presiones. Y segundo, investigar adecuadamente el origen de las amenazas, identificar a sus autores e imponerle las sanciones respectivas. En el caso de Guatemala, como hemos señalado, en los últimos años hemos asistido a un proceso de lawfare. Y esto ha sido posible porque actores estatales que cooptaron el sistema de justicia se han coludido con actores no estatales como la Fundación contra el Terrorismo y otros, y han diseñado una estrategia para perseguir penalmente a todos los operadores de justicia independientes y de esta manera obstruir la justicia y obtener impunidad para ellos. Hay que entender el lawfare desde una perspectiva de estrategia militar. O sea, el lawfare no es algo casual, es una estrategia militar que tiene un objetivo, que es instrumentalizar el sistema de justicia para la obtención de ciertas finalidades de carácter político y de carácter militar. En el caso de Guatemala, esas finalidades obviamente es acabar con la lucha de la impunidad, contra la impunidad y contra la corrupción que se había logrado establecer en los años precedentes. Entonces, su objetivo es destruir o neutralizar a ciertos actores que los estrategas consideran como sus enemigos políticos, empleando para ellos los procesos judiciales, mecanismos jurídicos, pero también estrategias de destrucción. Muy rápidamente quisiera señalar que los 3 componentes principales del lawfare son, en primer lugar, la identificación de un enemigo político blanco al cual se le considera necesario neutralizar para alcanzar el fin político. En segundo lugar, una campaña de desprestigio o estigmatización en la cual se quiere intimidar y atemorizar al blanco, pero también desprestigiarlo ante la sociedad. Y en tercer lugar, obviamente, el uso del derecho penal a partir del control parcializado del sistema de justicia. El control del Poder Judicial puede ser parcial o total, pero lo que sí es cierto es que no se puede hacer lawfare si no se tiene por lo menos la cooptación de ciertos sectores del Estado, del sistema de justicia. Bueno, en Guatemala, digamos, es claro cuáles son los blancos y cuáles son los objetivos del lawfare. Como hemos dicho, hay una coalición de actores estatales y no estatales que ven
en los fiscales independientes, en los jueces independientes, un grave riesgo para sus intereses económicos y para sus intereses de continuar realizando el control del aparato del Estado. Y además porque pueden ellos ser objeto también de persecución penal. Entonces, el lawfare ha sido dirigido directamente contra fiscales de la FESI, que trabajaron con Juan Francisco Sandoval, contra jueces de mayor riesgo, y esto ha sido muy claramente identificado en los reportes de Naciones Unidas. Por ejemplo, la alta comisionada de las Naciones Unidas dice que observó que las juezas y los jueces de los tribunales de mayor riesgo que presiden casos relacionados con justicia, transición y corrupción han sido en particular el blanco de ataques. Eso en su informe del 2020. La CID, por su parte, en su informe sobre el capítulo 4B, su informe anual del 2022, dice: la Comisión advierte una intensificación de la persecución judicial, la criminalización y el abuso del procedimiento de antejuicio con la finalidad de amedrentar y retirar de su cargo a personas operadoras de justicia, incluyendo casos que cuentan con sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con hechos de corrupción de alto impacto o gran escala. Entre ellos, fiscales, exfiscales, así como jueces y juezas con competencia penal de mayor riesgo, que tienen como común denominador haber seguido causas por delitos como genocidio, desaparición forzada, tortura, delincuencia organizada y lavado de dinero. La CID, asimismo, advirtió sobre la persistencia de un grave contexto de riesgos a la labor de periodística debido a la continuación de actos de violencia y procesos de criminalización y persecución penal. Entonces, digamos, el primer elemento del lawfare es este blanco, que son los operadores de justicia independientes los que han sido perseguidos, y esto ha sido claramente identificado. El segundo gran componente del lawfare es la campaña de guerra psicológica, y aquí yo quiero enfatizar mucho cómo es que se está dando esta guerra psicológica, esta campaña de desprestigio. Se realiza fundamentalmente, en el caso de Guatemala, a través de net centers que son creados y financiados por estas redes criminales que están invirtiendo millones de quetzales. CICIG en su momento hizo informes sobre el funcionamiento de estos net centers, ¿verdad? Que entonces constituyen redes de difamación. La mayoría de estos net centers están vinculados con la Fundación contra el Terrorismo y otros actores similares, y se ha podido advertir que ellos están utilizando una campaña de intimidación en donde anuncian que se van a dar capturas o que se van a realizar actos en lo jurisdiccional. Y uno se pregunta cómo es que obtienen esta información privilegiada, porque es información que no ha sido pública. Y es ahí donde se puede ver el vínculo que existe en todo el proceso entre actores estatales y no estatales, dado que esa información se la está suministrando directamente el Ministerio Público. Entonces, las campañas que utilizan en la guerra psicológica conllevan el desprestigio del actor, una violencia simbólica en donde se trata de deshumanizar a la persona, se le trata de ridiculizar, se le hacen memes u otro tipo se le colocan apodos, se le colocan situaciones que hagan entonces desprestigiar a la persona. Es común que estos mensajes aparezcan los operadores de justicia entre rejas, mostrando que van a ir a la cárcel o que han cometido delitos o que pagarán por sus crímenes, ¿verdad? Entonces son campañas que no son espontáneas, sino que es un proceso orgánico de desprestigio y que tiene una financiación millonaria, ¿verdad? Los net centers no son baratos,
requieren de una gran cantidad de operadores. En cada net center pueden haber de 45 a 100 personas trabajando, creando los memes, creando la difusión, las cuentas falsas, para lograr reproducir entonces la información. Igualmente también se utilizan algunos medios convencionales como ciertos canales de televisión, de cable y algunos programas específicos radiales, ¿verdad? Entonces todos estos son parte del offer, están en una estrategia integrada y están financiados por las mismas personas. Luego tenemos el tercer componente, que es el control parcial del sistema de justicia. En el caso del Ministerio Público, desde el 2018 lograron cooptar a la fiscal general y de ahí hacer un control jerárquico de todos los fiscales. El desmantelamiento del Ministerio Público para obtener el control de la persecución de operadores políticos. Aquí es importante recordar, ¿verdad?, que en el caso del Ministerio Público se ha podido observar que se han cometido muchísimas destituciones de personal. Más de 80 destituciones han sido efectuadas en los últimos años en violación a garantías reforzadas de inamovilidad de los fiscales. Estas remociones incluyeron a fiscales regionales, fiscales jefes de sección, agentes y auxiliares fiscales. Todo ello en contra de los estándares internacionales en materia de derechos humanos que ha establecido la Corte Interamericana en los casos Martínez Esquivia y en el caso de Casanina versus Perú. Específicamente para Guatemala, en el caso de las medidas provisionales del caso Ruiz Fuentes versus Guatemala, la Corte indicó, ¿verdad? Esta fue una decisión para dar medidas provisionales a favor de fiscales para no ser removidos. Dijo, en que lo que respecta a la función específica de las y los fiscales, se encuentran amparados por las garantías en un adecuado nombramiento a la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra presiones externas. De otro modo, se pondría en riesgo la independencia y la objetividad que son exigibles en su función como principios dirigidos a asegurar que las investigaciones efectuadas y las pretensiones formuladas ante los órganos jurisdiccionales se dirijan exclusivamente a la realización de la justicia en el caso concreto, en coherencia con los alcances del artículo 8. La falta de garantía de inamovilidad de las y los fiscales, al hacerlos vulnerables frente a represalias por las decisiones que asuman, conlleva violación a la independencia que garantiza precisamente el artículo 8.1 de la Convención. La independencia que se reconoce a los y las fiscales configura la garantía de que no serán objeto de presiones políticas o injerencias indebidas en su actuación, ni de represalias por las decisiones que objetivamente hayan asumido, lo que exige precisamente la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo. Entonces, por eso las y los fiscales solo pueden ser destituidos o destituidas por faltas de disciplina graves o incompetencia, mediante procedimientos justos, objetivos e imparciales, según la Constitución o la ley, pues la libre remoción de las y los fiscales fomenta la duda objetiva sobre la posibilidad efectiva que tienen de ejercer sus funciones sin temor a represalias, ¿verdad? Entonces, podemos concluir, ¿verdad? Todas estas destituciones masivas que se han hecho en el Ministerio Público son arbitrarias y su único objetivo es lograr el control de las actuaciones de los fiscales. La destitución arbitraria tiene un doble componente. Por un lado, remueve a un operador de justicia que se niega a realizar las acciones indebidas y por el otro, transmite un mensaje intimidador al resto de fiscales que si no ajustan su actuación a las directrices ilegales, serán destituidos. En ese marco que la fiscal general ha logrado que se realice una persecución penal indebida contra operadores. Finalmente, tenemos como el último elemento el control del sistema de justicia. Como hemos visto, en Guatemala se da a través del sistema de asignación de casos. Hemos podido ver que los casos de criminalización regularmente llegan a ciertos jueces, es un pequeño pool de jueces. La mayoría de esos jueces se encuentran excluidos en la lista Engel o la lista del Departamento de Estado de actores judiciales que obstruyen de manera sistemática la lucha contra la impunidad y la corrupción. También, más recientemente, vemos que a través de procesos indebidos se ha logrado la destitución, o por lo menos que renuncien,
varios jueces de alto impacto, como el juez Miguel Ángel Gálvez, la jueza Erika Ifá, y su sustitución por jueces ad hoc. En el caso de los jueces Miguel Ángel Gálvez y de Erika Ifán, pues ellos estaban amparados precisamente por medidas cautelares y medidas provisionales, de tal manera que el Estado incurrió en responsabilidad por no haber hecho cesar la persecución penal arbitraria. Muy bien, y para concluir, podríamos decir que las características más importantes en cuanto al uso indebido del derecho penal en Guatemala, pues las encontramos con lo siguiente. En primer lugar, se están utilizando de manera indebida tipos penales de carácter abierto como el abuso de autoridad, como el incumplimiento de deberes. También encontramos que se violan las garantías judiciales, se designa un juez ad hoc, violando la garantía de imparcialidad, se decreta la reserva de las actuaciones para evitar que el imputado pueda ejercer su derecho de defensa, se dictan medidas de detención y prisión preventiva sin que concurran los presupuestos procesales mínimos, y la prisión preventiva es utilizada como un mecanismo de presión para obtener la aceptación de cargos. Se oculta prueba y se prolonga indebidamente la duración de los procesos judiciales. Todo eso ha dado pie a que se hayan dado también condenas arbitrarias, especialmente en contra de ciertos fiscales y de abogados defensores. Por ejemplo, un caso paradigmático es el de un abogado que fue sometido a prisión preventiva. Él estaba defendiendo a Rubén Zamora, se le privaron de sus medicamentos, lo cual comprometía gravemente su vida, y esto obligó a que aceptara cargos. Es decir, una violación al derecho a no confesar contra sí mismo o declararse culpable. Bien, creo que con esto podemos ir ya cerrando, indicando, ¿verdad?, que Guatemala se encuentra en una grave crisis judicial y es necesario que hagamos reformas constitucionales para garantizar la independencia judicial, así como cumplir con las recomendaciones que ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación a cómo garantizar la independencia judicial. Sería básicamente todo para que abramos entonces la discusión. Muchas gracias, doctor. La verdad es que ha sido una ponencia muy interesante. Creo yo que has fijado, digamos, una posición bastante crítica en cuanto a la situación que está atravesando la independencia judicial en el país. Muchos abogados y abogadas han estado comentando, la verdad, la mayoría ha estado felicitándote y agradeciendo tu ponencia. Y bueno, quisiera concentrarme en dos cosas que de pronto han surgido también en el debate. Creo yo que es ineludible en función de su ponencia. El 15 de diciembre tiene que estar electa la nueva Corte Suprema de Justicia. Ya hay una orden de parte de la Corte de Constitucionalidad en atención a una resolución que deviene de una solicitud de debida ejecutoria del amparo de 2020. Preguntarte abiertamente, ¿qué parámetros debe cumplir el Congreso de la República para poder elegir las cortes? Sobre todo, incluso la resolución de CC ha fijado, primero tenemos que salir de la elección de Corte Suprema y luego, digamos, magistrados de apelaciones, que alrededor de 145. O sea, creo que también en el gremio tiene que haber esa discusión. ¿Qué parámetros son los que se deben fijar en el marco de defender la independencia judicial, en el marco, digamos, de un proceso tan importante que podrán ser las vísperas de Navidad y Año Nuevo, pero la próxima corte tendrá que tomar posesión en estas próximas semanas. Habrá elección, eso ya la Corte de Constitucionalidad lo dejó claro. Y aunque el Congreso haya planteado aclaración, aunque el Congreso diga que no tiene el tiempo para hacerlo, creo que se van a dar esas condiciones. Ahí preguntarte abiertamente qué parámetros debe ver en atención un poco al control de convencionalidad que has estado citando en tu presentación, a la situación de la independencia judicial con todos los abates y la determinación del lawfare que ha existido contra algunos funcionarios de justicia que has mencionado. Eso es parte, digamos, de una
poder encontrar hacia dónde también el gremio tiene que prestar la atención porque no es un proceso menor. De hecho, los listados ya están elaborados, las comisiones de postulación ya contaron y bueno, incluso la misma resolución de la Corte de Constitucionalidad de la semana pasada establece que el tiempo de duración de esta nueva Corte y Corte de Apelaciones será pues, sería para finalizar el mandato en octubre del 2024. Preguntarte ahí abiertamente qué parámetros deberían de fijarse para esta elección en el marco de resguardar la independencia judicial o al menos que se vean algunas luces para fortalecer la independencia judicial con esta elección. Definitivamente, bueno, vemos que hubo un periodo realmente de 4 años de desobediencia, de desacato por parte del Congreso de la República, porque el Congreso debió haber electo desde el 21 de junio de 2020, que fue cuando venció el plazo que le estableció la Corte de Constitucionalidad para elegir. Y en la sentencia del 6 de mayo estableció unos parámetros bastante claros. Obviamente están los parámetros propiamente del artículo 113 en cuanto a la idoneidad, capacidad, integridad, honradez de las personas. El proceso tiene que ser un proceso por méritos, personas que sean intachables, que no tengan ningún tipo eh, pues de mácula en cuanto a su honorabilidad, ¿verdad? Y en el caso concreto, la sentencia del 6 de mayo sí hacía referencia directamente al informe que le pidió que formulara el Ministerio Público sobre quienes estaban siendo investigados por haber ido a negociar sus plazas en el marco de las comisiones de postulación con Gustavo Alejos, ¿verdad? Y ese informe ustedes lo pueden ver en internet, ahí está disponible con todas las personas que están entonces siendo objetadas, digamos, por no tener la integridad y la honorabilidad necesarias para poder acudir a, para ser electos en el Congreso de la República. Ahora que se va a dar el proceso, eh, lo primero importante es que la elección tiene que ser a viva voz. Cada diputado tiene que manifestar su aprobación sobre los candidatos, eh, pero también tiene que haber un escrutinio, el cual ya se hizo supuestamente, dice la Corte de Constitucionalidad, pues ya tuvieron tiempo suficiente para ver las hojas de vida de todos los candidatos, cuáles son sus méritos y sobre esa base establecer la selección de los 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia y de los 106 o 130 magistrados de salas de apelaciones. Lamentablemente, pues se quitó, digamos, la restricción en cuanto a que las personas que habían negociado sus cargos pudieran ser no electas, digamos, o pudieran ser tachadas. Pero en cualquier caso, yo creo que cuando se habla de una elección de magistrados de corte, de magistrados de sala, la honorabilidad es algo muy importante, es algo que debe de ser reforzado al momento de hacer el análisis. Y aquí se aplica el hecho de que la Corte Interamericana ha dicho de que no basta que tengan una apariencia de, no basta que sean honorables, sino que deben de dar la apariencia de honorabilidad, porque lo que se está juzgando es generar la confianza en el sistema de justicia. Y personas que no tienen, digamos, esa credibilidad, que no van a generar credibilidad en el sistema, van a generar una desconfianza en cuanto al funcionamiento del sistema judicial. Por eso, cualquier tacha que esté fundamentada debe dar lugar a que no se elija a la persona por la falta de integridad, ¿verdad? Gracias, doctor. Sin duda alguna, creo yo que el Congreso tiene muchos desafíos. Lamentablemente pasaron 4 años sin elegirse cortes. Eso sí, ahí sí que la responsabilidad creo que es bastante directa y en quién recae y tuvo que venir esta nueva orden de la Corte
Y esperemos que se cumpla, digamos, porque los parámetros que fueron fijados en la resolución del 6 de mayo de 2020 siguen vigentes. Y me parece a mí que combinándolos con los estándares internacionales a los que estás haciendo alusión, es fundamental para que puedan quedar personas idóneas electas en los próximos 10 meses de gestión que dure, digamos, al frente de la Corte Suprema en un contexto muy complejo. Hay otro tipo de comentarios, doctor, que te has referido también, y creo yo que también siempre ha existido como mucha duda. Dos cosas que han planteado, me parece a mí, digamos, lo de las sanciones internacionales, ¿qué implica, digamos, que un juez, por decirlo así, no voy a dar nombres, pero un juez sea sancionado por un país como Estados Unidos? ¿Qué tipo qué implica eso? Hay muchas dudas acerca de eso porque pues te has referido, digamos, a este tema. Y un poco también lo que decía otra colega que se llama Regina Barrio, estaba preguntando también cuando te referiste al tema de las reformas a la ley del organismo judicial, que hay una iniciativa que parece que reforma el artículo 55 y 56 de la ley del organismo judicial, que es fortalecer, volverle a dar, digamos, las funciones de dirección en la carrera judicial a la presidencia del organismo judicial y que rompe con con la ley de carrera judicial vigente. Lo que pregunta la colega si estas disposiciones, esta iniciativa de ley ya fue informada al Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un posible atentado contra la carrera judicial y por ende a la independencia judicial. Te formularía esas dos preguntas como para ir cerrando, porque me parece que ha sido lo que más han manifestado los colegas, empezando tal vez con el tema de las sanciones internacionales o sanciones muy puntuales que se refieren, digamos, a la aplicación del Estado de Engel y Maginski a operadores de justicia en el caso guatemalteco. Ok, con el tema de las sanciones, hay que entender que en el marco, digamos, de la lucha contra la corrupción, dentro del ordenamiento jurídico interno de Estados Unidos, se han creado ciertos mecanismos para sancionar a actores que eh, pues obstaculizan la lucha contra la corrupción y la impunidad y en algunos casos que violan los derechos humanos específicamente. Estas sanciones no son nuevas, se utilizaron mucho durante el conflicto armado interno, fueron importantes para que Guatemala pudiera transitar hacia la democracia. Hoy que estamos en otra fase, ahora ya no se mata o no se ejecuta extrajudicialmente o se desaparece un opositor político, ahora a los opositores políticos se les encarcela, se les obliga a ir al exilio, se les amenaza con prisión. Entonces, eh, se han establecido precisamente este tipo de sanciones por parte de la legislación interna y tenemos la lista Engel, que es una ley que se aplica para los actores corruptos del Triángulo Norte, en donde por una investigación del Departamento de Estado interna se establece si estas personas están obstruyendo la justicia y de determinarse que existe esa violación, esas acciones en contra de jueces independientes o de defensores de derechos humanos independientes, de fiscales independientes, se le pueden imponer algunas sanciones. En el caso de la lista Engel, pues es básicamente la privación de la visa para ir hacia Estados Unidos y lleva otro tipo de sanciones. En el caso de la ley Magnitsky, esa es una sanción mucho más fuerte y ya tiene que ver con actos de grave corrupción. Y la ley Magnitsky la aplica el Departamento del Tesoro y tiene que ver entonces ya con otro tipo de sanciones más de carácter pecuniario contra actores individuales directos que obstruyen la justicia o que violan los derechos humanos. Son disposiciones unilaterales del gobierno de Estados Unidos. O sea, también la Unión Europea tiene sus propias disposiciones frente a graves violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. También la Unión Europea puede imponer este tipo de sanciones. Pero son los mecanismos que se tienen dentro de los sistemas democráticos para ejercer cierto tipo de influencia positiva para que vaya mejorando la situación de la independencia judicial en Guatemala, para ir neutralizando actores corruptos que quieren realizar actos de violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la segunda pregunta,
¿verdad? La segunda pregunta es, ¿qué pasa con las reformas a la ley del organismo judicial? Bueno, en cuanto al tema de la ley del organismo judicial, vemos que estas reformas están orientadas a reasignar tanto a la Corte Suprema de Justicia como a la presidencia del organismo judicial atribuciones de carácter administrativo encaminadas a poder aplicar sanciones o incluso a poder hacer traslados, permutas, incluso remociones de jueces. Y también para pedir información directamente hacia los jueces. Eso era algo que ya era impensable en este momento que una presidente del organismo judicial le mandara a pedir un informe al juez sobre cómo había resuelto un determinado caso, ¿verdad? Son situaciones que eh, Perfecto Andrés Ibáñez denominaría como propias de un sistema napoleónico de poder judicial, un poder judicial jerarquizado en donde el presidente o la Corte Suprema ejerce todas las potestades y ejerce todas las presiones sobre los jueces y magistrados y tiene amplias facultades para poderlos sancionar o remover. Nos preocupa mucho que con esta nueva reforma se darían dos ordenamientos paralelos, como estaba antes, digamos, de la reforma del 2016, que existía la ley del organismo judicial y la ley de carrera judicial. Entonces, en ese marco, es probable que la Corte Suprema de Justicia aproveche que estas facultades se le da por fuera de la ley de carrera judicial para que pueda efectuar, por ejemplo, los traslados, sin llenar ni siquiera los requisitos que están establecidos en la ley de carrera judicial. Así que si ya en este momento se están dando muchos traslados de carácter discrecional o abiertamente arbitrario que dan la posibilidad, digamos, de colocar al juez ad hoc en el momento justo para eh, juzgar un determinado caso, con las nuevas reformas eso sería muchísimo más fácil y abriría una puerta de presiones indebidas hacia los jueces o por lo menos las potestades de manipular, digamos, al juez natural. También se miraría una violación hacia la garantía de juez natural por ese cambio tan festinado que se puede hacer de los jueces y sus judicaturas. Eh, Creo que sí es importante y de hecho se le ha informado a la Comisión Interamericana sobre estos retrocesos en la independencia judicial. Como decía yo, son 4 años en donde se han venido dando retrocesos a nivel normativo, especialmente en cuanto a la ley de carrera judicial, y ahora este vendría a ser como la tapa al pomo con la ley del organismo judicial. Muy bien, muchas gracias, doctor. La verdad es que siguieron haciendo preguntas los colegas con relación a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, la reciente resolución, digamos, porque creo yo que hay que prestarle atención a este proceso, a esta elección que se va a efectuar en las próximas semanas por parte del Congreso. Y bueno, lo que sí es un hecho de que con esta resolución queda claro que el otro año tendremos otro proceso de elección de comisión, ya iniciando otra vez con comisiones de postulación, ¿no? Más allá, digamos, de los cambios normativos y estructurales que requieren, digamos, el sistema este sigue vigente y bueno, seguiremos viendo algunas dificultades, pero bueno, en este momento hay que prestarle mucha atención y creo que te has referido bastante bien a este tema para que también las personas puedan quedarse con estas provocaciones que has hecho, con estas dudas, de prestarle mucha atención a lo que va a suceder en el Congreso también, no solo por el proceso de elección de magistrados y magistradas, sino también porque esta iniciativa de ley a la que te has referido ya pasó segunda lectura y puede también estar ahí, digamos, en la agenda parlamentaria para que se apruebe. Y creo que tendría consecuencias muy dañinas para el sistema de justicia en cuanto a carrera judicial. Con esto terminamos, doctor. Yo quiero agradecerte de parte del Instituto, del Colegio de Abogados, tu disertación. Muchos colegas han comentado tu ponencia, agradeciendo también.
de lo crítico y lo asertivo que has sido también en la postura que has fijado. Y bueno, yo quiero dar un aviso también que el próximo miércoles 15 nos vemos a las 17 horas. Vamos a continuar con la siguiente jornada, es los sistemas de nombramiento y magistrados y rendición de cuentas. Esto va a estar a cargo del doctor Luis Carlos Nieto. Él es juez de instrucción de menores en España y bueno, va a compartir su experiencia estando también desde el sistema de carrera judicial español. Así que les agradecemos su participación, espero que hayan llenado el listado de asistencia y doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Muchas Cuídense mucho y gracias. pasen una feliz noche. Buenas noches.